Bueno, felicitaciones por tu excelente trabajo. Bueno, primero que nada, preguntarte por tu última obra, Escenas de un encierro, de Matucana 100. Cuéntame cómo surgió esta obra y cómo, que sé que a partir de un ciclo de unas obras de un taller de monólogo. Cuéntame cómo surgió esta idea. Mira, eh, la Carla Zúñiga, la dramaturga, hizo un taller de dramaturgia en Matucana 100, eh, y dentro de ese trabajo eh, salieron textos, ¿ya? La idea era que dos de esos textos de los y las estudiantes de ese taller fueran representados, más uno que escribiera la Carla Zúñiga. Ese era el taller. Eh, yo no tenía idea de este taller. Después, una vez que este taller como culminó, me invitaron de Matucana 100 a montar estos textos. Esto fue como me parece que en abril, marzo, abril, una cosa así, no recuerdo bien la fecha. Eh, pero este trabajo como que quedó en stand-by por el tema de la pandemia. Entonces, para no arriesgarnos y no arriesgar al elenco, a la gente que iba a trabajar, decidimos parar y después retomar una vez que todo esto de la pandemia haya un poco bajado, digo, la cuarentena. Eh, Eso, y los dos textos que elegimos fue uno de Antonia Toro, eh, y otro de Claudia Pérez, más el de la Carla Zúñiga, que texto que elegimos para representar. Perfecto. ¿Y cómo fue el trabajo de la puesta en escena, pensando que esto es un formato online y que a diferencia de tus otras obras que estás acostumbrado a hacer puestas en escena bien particulares, muy características de La Niña Horrible, ahora tener que enfocarte en el primer plano o en un plano acotado? ¿Cómo planteaste esa propuesta eh, pensando en el formato online? Eh, Mira, a mí me fue un poquito más complejo porque yo dirijo si bien tengo una estructura de cómo quiero armar el espectáculo en sí, a mí me gusta ir armando las escenas, me gusta ir armando los diálogos o los textos dentro de cómo el actor, la actriz va reaccionando en el momento, con los suspiros, como si se afectó, si se ahogó en el momento mientras estaba hablando, como todo eso, de esa forma me gusta trabajar. Y no es que me guste trabajar tanto, sino que es la única forma que conozco yo personalmente para trabajar. Entonces fue un poquito difícil porque siempre estuve con ellos y ellas detrás del computador. De hecho, la grabación incluso se hizo yo mirando a través de computador. Yo no, de hecho a las dramaturgas, a las dos dramaturgas, yo no las conozco personalmente. Y nunca en ningún momento vi a los actores, ni a las actrices, ni tampoco vi a la maquilladora, a la diseñadora. Todo esto fue a través del computador. Eh, Fue entretenido igual el trabajo, fue interesante. Yo no sé, yo no podría llamarle este formato teatro. Yo personalmente creo que esto no es teatro. Eh, ¿Por qué? Porque creo que es un lenguaje nuevo en el que se debería empezar a investigar, porque no es teatro, no es televisión, no es cine, pero ¿qué es? Entonces, yo creo que esa investigación es la que está un poquito en deuda. Investigar qué es este formato para ver si después de esta pandemia o después de esto se puede llegar a instalar como un proceso de trabajo también para los y las artistas. Eh, Eso me parece muy interesante. Eh, y el trabajo, claro, fue así. A principio yo pretendía hacer una comedia un poco, para hacerlo un poco más dinámico, para hacerlo un poco más entretenido y más amable de acuerdo al formato. Pero, no sé, como que en un proceso me dio como un proceso de depresión raro, que al final no me quedó una comedia, me quedó una cosa bien melancólica, extraña. Eh, no sé, como mucha gente que ha visto el trabajo me ha llamado para hablarme y me dicen que es como ver un trabajo de la niña horrible con depresión. Pero
Pero no, yo creo que tiene que ver con los tiempos también, y porque tiene que ver con el tema del encierro. Creo que el encierro trajo para los y las artistas un lugar muy, bueno, para toda la gente en general, pero yo me especifico, o sea, me refiero principalmente a los artistas y a las artistas, como, como un proceso bien angustiante igual. Como nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con una otra persona o con las energías, como lo presencial. O sea, yo por lo menos no hago cine, hago teatro, y el teatro requiere de esa presencialidad que tiene el espectador, o esa entrega que tiene el espectador. O sea, yo te traigo una información y el espectador me la recibe y la entrega también de vuelta. Y eso es lo que hace que por lo menos yo personalmente no pueda llamarle teatro este trabajo, pero sí es un trabajo actoral, sí es un ejercicio actoral, eh, donde el actor y la actriz se someten a, una, a un diálogo que tiene que ver con los planos que tiene este computador, que no es lo mismo que el teatro. O sea, yo si quiero susurrar de partida, acá ya tengo que bajar un poquito más el volumen, y relajar un poco más la musculatura, al contrario que hacerlo en un escenario. Yo creo que más podría ser que más que una dificultad, fue un trabajo distinto, ¿no? O sea, investigar nuevas técnicas para enfrentarse a este formato. Perfecto. Oye, ¿cuáles fueron los mayores desafíos para ti en cuanto a la dirección, específicamente con los actores, a través de la plataforma online? Así como, ¿cómo fue? Imagino que cuando ensayan presencialmente es harto del contacto, de hacer movimientos como juntos, colaborativos, y acá a través de la pantalla, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil es eh, tratar de trabajar el cuerpo solo viéndoles la cara. Creo que porque así es el trabajo en el fondo. Hay un solo trabajo que tiene la mitad del ejercicio donde se ve al personaje de fondo, pero el plano que trabajamos es el plano este que tenemos tú y yo ahora. Eh, entonces, al hablar, de alguna forma, es como las indicaciones más centradas en el cuerpo, como no, tiene que dolerte esta parte del cuerpo, o no, tiene que salir el texto un poquito más desde el estómago, o contrae la musculatura acá, en el fondo, cómo hacer que el texto tenga cuerpo y no fuera solo una maqueta o un espectáculo de máscara, de la cara. Como no poner caras, sino que poner un cuerpo para soltar un texto. ¿Ya? Entonces, por eso llegamos, perdón, con mi asistente de dirección a, a ese trabajo que es un poco más contenido, cómo contener. Ojalá no haya tantos gestos, me refiero, tantos gestos con el cuerpo. Hoy está mi sobrina sonando de atrás, ¿se escucha mucho? ¿No? ¿No No molesta te mucho? preocupes, Ah, no. ya, ya. Eso, pero eso creo que fue la mayor dificultad, como entender qué parte del cuerpo estaba trabajando el actor y la actriz para poder decir los textos. Cuando digo la parte del cuerpo me refiero a que cuando uno habla, siempre habla en lugares del cuerpo distintos. Hay sensaciones que me llegan en el plexo, hay sensaciones que me llegan en el estómago, y desde ese lugar, como hacer ese trabajo para mí fue más complejo sin verlas eh, presencialmente, o sea, para mí en teatro es mucho más fácil hacer eso. Sí, de todas maneras. Oye, bueno, La Niña Horrible tiene un estilo súper particular del que te comentaba antes, que de hecho lo fantástico, que yo no sé cómo lo han logrado, es que uno puede identificar además al tiro una obra que es de ustedes, sin saber si es que es tuya o si es escrita por la Carla Zúñiga, que también tiene un estilo súper particular y que se conjuga muy bien con tu dirección. Eh, ¿Cómo ven futuros proyectos? ¿Si están pensando en adaptar proyectos al formato online o ya están trabajando en obras presenciales? ¿Cómo lo ven a futuro? Mira, bueno, la niña horrible ya no existe, obviamente. Tú sabías eso, ¿cierto? Ah, no, no sabía. ¿Se desintegró? La, sí, la terminamos
parece que fue en junio, julio, Ah, recién. siempre hicimos un comunicado y todo. Ah, Eh, pero principalmente terminamos esa compañía como un proceso, como que creo que, mm, que ese grado de institucionalidad que estaba agarrando la compañía, a la Carla y a mí por lo menos no nos interesaba. Eh, Creo que llegó un punto que la compañía se hizo un poquito más grande que nosotros mismos. Entonces, quisimos como, yo no sé si los próximos montajes, eh, el discurso que tienen los montajes que estamos pensando, los monta una niña horrible. Creo que también ya pasó un proceso donde se discutía, porque nosotros empezamos esta compañía como en 2014, 2013 me parece, 2013. Entonces ya pasó ese tiempo donde se cuestionaba si la mujer usaba falda o los hombres pantalones o viceversa, como que ya eso ya está, esto ya no importa, como que ya la problemática del género y la masculinidad de las feminidades ya pasaron por eso. Ya, no, ya discutir si los hombres usan pantalón o falda ya es una discusión bastante básica. Eh, entonces, también quisimos como empezar a trabajar con la Carla a partir de nuestros nombres, que, que los actores y las actrices no sean reconocidos como un actor o actriz de La Niña Horrible, sino que sean conocidos y reconocidas por su nombre y apellido. Creo que es más interesante y mucho más importante también, desde nuestro punto de vista, porque muchos otros directores o directoras pueden pensar otra cosa. Eh, y eso, pero yo no sé si cambie, que yo creo que hay una variación en las obras porque uno como artista va creciendo en el fondo. Cuando digo creciendo tiene que ver con la experiencia. Eh, yo no creo, por ejemplo, que el lenguaje como tal, esa propuesta de lenguaje que es un poco más expresionista, expresiva, quizá un poco más barroca, que tiene un poco más con lo dramático, con el teatro como lo clásico, se vaya a terminar porque en el fondo yo voy a seguir dirigiendo. Eh, y la Carla Zúñiga va a seguir escribiendo en el fondo. La compañía fue una unión de la Carla Zúñiga conmigo y desde ahí encontramos un diálogo que nace con este lenguaje. Eh, pero tiene que ver con que cada uno y cada una tiene su autoría también. Yo no creo que montaría las tres hermanas de Chekhov, yo no sé si la montaría tan distinto al Pájaro Azul, por ejemplo. De hecho, yo me inspiré en Chekhov para montar esa obra. Pero tiene que ver con eso, como, por eso es que te decía que la gente me comentaba que era como la niña horrible con depresión. Eh, pero eso, eh, igual estamos con nuevos proyectos, tenemos una obra con Matucana 100 para el otro año, con la Carla Zúñiga, ella escribiendo, sin nombre de compañías, obviamente, un texto de Carla Zúñiga montada por Javier Casaña. Eh, y eso lo estamos trabajando, tenemos en realidad tres obras y no sabemos cuál hacer. Estamos pensando en cómo va a ser esta vuelta y en relación a cómo se da el tiempo de los ensayos también. Entonces eso es lo que estamos viendo. Yo no sé si va a ser, estamos preparando algo presencial, pero no sabemos cómo va a estar el tiempo. Entonces probablemente eso presencial sí cambia al formato audiovisual. Perfecto. Oye, ¿cuáles son los elementos principales para ti a tomar en cuenta una vez que decides montar un texto? ¿Qué te llama la atención un texto al decidir montarlo y qué elementos tratas de obtener de ese texto una vez que hace la puesta en escena? Mira, yo creo que principalmente el discurso. Yo creo que principalmente el de qué está hablando. ¿Ya? Claro, porque puede ser una obra fascista, muy hermosamente escrita, pero tiene que ver con de qué está hablando en realidad. Eh, Me gusta mucho que los temas que tratan sean temas de minorías sociales o gente un poco más tratada de abyectas o gente que se escapa de las normas que regulan los sistemas. Eso
me gusta muy interesante, me gusta mucho trabajar con los temas de los inmigrantes, la homosexualidad, lo transexual, el travestismo me gusta mucho. Eh, Aunque probablemente haya una obra que pueda dirigir que no hable de travestismo, yo voy a poner un travesti igual, porque eso tiene que ver también con cómo, es lo que me interesa mostrar como a nivel de imagen también. Pero, pero eso, y tiene que ver también con si es comedia, en realidad, todos los textos tienen su particularidad, como todos los textos tienen su forma de escribir. Yo no sé, por ejemplo, si me interesaría trabajar mucho el teatro documental, no me gusta mucho, creo que, o sea, por lo menos me gusta un poco más el tema de la ficción, ficcional, crear mundos inexistentes, un mundo que se parezca un poquito más a lo que sueño. Eso me interesa más. Igual voy a ver obras documentales que a veces son preciosas, pero yo montar eso no, creo que me aburriría, como dar el dato en bruto, como hablar de estadística, hablar de contexto histórico específico. Cuando digo contexto histórico me refiero al dato bruto, eh, como hacer una disertación. Ese tipo de teatro no me acomoda, por ejemplo. Pero nunca, incluso cuando estaba en la escuela. Oye, tú, de tus obras que has montado, ¿tienes alguna que sea, que sientas que la que has obtenido el mejor resultado, la que le tengas más cariño, Eh, alguna que sientas que te identifica más? Creo que La trágica agonía de un pájaro azul. Esa por lo menos yo creo que es una obra que para mí está completa, pero, pero ojo, que yo siento que está completa porque, bueno, además de toda la historia que conlleva y la dramaturgia, esa fue una obra también donde nosotros nos ganamos un fondar. Entonces teníamos los recursos para hacer lo que quisiéramos para planear lo que ya habíamos pensado con anterioridad, que es una de las cosas más em, eh, tristes o problemáticas también del trabajo actoral, también, como el tema de los recursos económicos, porque hay muchos actores, actrices o artistas en general que tienen mucho imaginario o tienen cosas muy interesantes que hacer, pero son los recursos los que no alcanzan a veces. Y eso nos pasó muchas veces también con la compañía. La primera vez que nosotros montamos no alcanzamos a armar la casa completa, no teníamos plata para hacerlo. Entonces pusimos una puerta hermosa, pero unos sillones muy feitos, que costaron 20 lucas en un lugar donde había muebles botados. Eh, Así lo armamos en el fondo. Pero la obra que yo le tengo más amor, así que a mí Historia de amputación a la hora del té, porque creo que de todas las obras que montamos, de todas las heroínas que planteamos con la niña horrible, esa es la única heroína que no quería morir. Es la única mujer de nuestras obras que no quería morir. Todas las otras mujeres siempre quieren morir. Y esta no. Entonces por eso le tengo un cariño especial. Que ese no querer morir, de alguna forma, igual es como querer morir. Es muy extraño, es como condenarse a la vida, eh, pero viene la muerte y te sorprende de pronto. Eh, por eso esa es la obra que yo más le tengo cariño a nivel dramático. Sí, de todas maneras, esa fue de hecho creo que la primera que yo vi de ustedes y me impactó mucho, así como que me dejó así súper, súper, o sea, como que me marcó mucho. Te quería preguntar sobre qué opinas del estado de la situación que está viviendo el medio cultural en la pandemia, así como la precarización de la cultura, todo lo que ha surgido, el poco apoyo del Ministerio de las Culturas a los trabajadores culturales del arte. ¿Y qué crees cómo se viene a futuro y qué crees que debería hacer el gobierno para brindarle apoyo al sector? Eh, yo creo que yo creo que esto ha sido un tema nefasto, pero ha sido un tema nefasto desde siempre, encuentro yo. Eh, lo que pasa es que siento que nosotros, y me voy a incluir también, nosotros como artistas, estamos muy pensando en los trabajos teatrales como un resultado, ¿ya?
más que construir políticas de cómo podríamos como artistas hacer una fuerza común para poder tener un subsidio estatal, cómo podríamos lograrlo. ¿Ya? Y yo creo que esa discusión no lo hemos hecho como artistas. Esa discusión, eso no lo hemos hecho. Todavía hay gente del arte, yo no lo hago, pero hay gente del arte que he escuchado, colegas, que siguen romantizando mucho el amor al arte, como que el amor al arte, no. Yo creo que hay que concebir el teatro como un trabajo, el teatro es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, un trabajo que es parte de la cultura, que es una culturización. Ahora en el tiempo de pandemia, la gente en sus casas ha recurrido mucho a la cultura para no deprimirse, para no morir de angustia. Y están todas las películas, están obras de teatro online, hay miles de cosas que tienen que ver con el formato actoral artístico. También los conciertos, también, no sé, otro formato artístico. Y claro, ¿qué está pasando? Que nosotros como artistas no estamos uniéndonos para discutir sobre políticas culturales, sino que estamos uniéndonos solamente para comentar qué obra de teatro están dando y qué tal es, y si te gustó o no te gustó, y cosas que a nadie le importa. Porque, porque, por ejemplo, yo puedo opinar algo ahora, pero ¿y a qué le importa mi opinión? ¿A qué le importa? Si yo digo una cosa, pues soy yo y filo fue. Pero, pero, pero ¿qué pasa? Que a mí me importa, por ejemplo, que yo tengo compañeros de trabajo, sobre todo los actores y las actrices que trabajan en mi compañía, donde no les puedo dar un subsidio, donde no les puedo dar una mantención o un contrato para que ellos no esté la obra en función y puedan seguir recibiendo algo para pagar la micro, pagar el metro, no sé. Entonces, esa fue también una de las razones por la que terminé la compañía, porque acá no hay falta de talento. Acá no hay falta de talento, ni falta de recursos artísticos, ni falta de nada. Aquí hay falta de un apoyo estatal que subsidie a la cultura en general. Y, y yo creo que en este tiempo mm, me he dado cuenta mucho de eso, o por lo menos me ha afectado un poco más el que no nos unamos como artistas para discutir estas políticas culturales. Súper, todas las razones, es verdad. Es muy importante ese apoyo y que el sector esté bien unido, además. Oye, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Que no te he preguntado? ¿Que quieras comentar? Eh, de la obra, o sea, del trabajo de videos que estamos haciendo en Matucana, bueno, invitar a que lo vean en realidad, como hay un trabajo también que hay ahí con una dramaturgia, con 3 dramaturgias distintas, eh, son textos cortitos que tienen un gran mundo emotivo, eh, y el trabajo del elenco igual es bien interesante porque se someten a una línea actoral, como que la grabación fue continua. Nunca en la grabación hubieron cortes. Es como si fuera todo un proceso teatral. Digo, como un proceso, como si fuera una función. Eh, Eso, no sé si te Buenísimo. quieres Súper, preguntar algo. ¿hasta cuándo va a estar? Oh, espérate, me olvidé la fecha. Hasta el 20 de diciembre. Ya, buenísimo. El 20 de diciembre a las 20 horas por la plataforma de Matucana 100. Ex. Paga lo que pueda, se llama, parece. Ah, Eh, buenísimo. sí. Súper.